Hablemos de abuso sexual infantil. ¿Qué es el abuso sexual? Consiste en la participación en una actividad sexual donde una de las personas involucradas no ha dado su consentimiento o no es capaz de darlo de manera plena. Esto independientemente de que la persona entienda o no lo que es la sexualidad, en este caso en relación con un menor de edad. Y es importante destacar que aun si la persona no muestra signos de rechazo, sin un consentimiento claro, sigue siendo considerado como abuso sexual. Puede ocurrir de distintas maneras, como sin contacto físico o por otro lado con contacto físico. El abuso sexual sin contacto físico incluye al voyeurismo, que es cuando el agresor disfruta de ver a la víctima en alguna actividad que para él tenga alguna relación con la sexualidad, como al bañarse o al cambiarse. Luego tenemos al exhibicionismo, que en este caso el agresor obtiene esa satisfacción sexual al mostrar sus partes íntimas. También tenemos los comentarios sexuales inapropiados, ya sean dados de forma oral o por mensajes de texto. El abuso sexual sin contacto físico también incluye el tomar fotografías a niños, niñas o adolescentes, cualquier menor de edad, en poses sexuales y la exhibición de pornografía, muchas veces disfrazada de educación sexual. El abuso sexual con contacto físico incluye el coito interfemoral, es decir, entre el área de los muslos. También se incluye la penetración sexual o su intento, ya sea por vía vaginal, anal y bucal, aun cuando se introduzcan objetos. Asimismo, se incluyen los manoseos, frotamientos, contactos y los besos sexuales. Es importante mencionar que la mayoría de los abusos sexuales ocurren dentro del núcleo familiar. Cuando así sucede se le llama abuso intrafamiliar. Cuando es una persona externa es abuso extrafamiliar. Esto nos hace preguntarnos varias cosas alrededor del abuso sexual, como cómo es que el agresor llega a cometer el delito o por qué la víctima muchas veces se queda callada. Para ello, existen múltiples modelos que nos explican cómo se da el abuso sexual. En este caso enfocándome en el ámbito intrafamiliar, que es donde hay mayor índice de ocurrencia, y en el modelo ecológico de Barudi, que nos habla de cómo el agresor va enredando a la víctima para llegar a cometer lo que es el delito sexual. La primera fase de este modelo es la seducción. La principal táctica es el juego o actividades que el agresor hace pasar como normales en la relación adulto-niño. Se aprovecha de la dependencia y la confianza del niño, niña o adolescente hacia él. La segunda fase es la interacción sexual abusiva. En esta, el agresor comienza poco a poco con comportamientos de connotación sexual hasta llegar a la masturbación, felación y penetración. La siguiente fase es el secreto. En ella, el agresor ocupará todas las estrategias que tenga a su alcance para mantener el silencio de la víctima, ya sean amenazas, mentiras, chantaje o manipulación psicológica o la misma culpa de la víctima. Entonces, ¿qué sucede cuando la víctima decide hablar? Según este mismo modelo, hay dos fases. La primera se llama divulgación o develación. Recordemos que seguimos hablando de abusos intrafamiliares. Esta divulgación o develación del abuso tiende a generar una crisis familiar. La siguiente fase es la represión en el discurso de la víctima. Suele minimizarse el relato, incluso se niega o culpabiliza a la víctima. Todo lo anterior provoca que la víctima se retracte de lo que ha dicho, incluso negando que sufrió un abuso sexual. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que un niño o niña está sufriendo de un abuso? Para ello tenemos que prestar atención a los signos, en este caso de niños entre 5 a 9 años. El primer signo es la masturbación compulsiva, que puede generar daño físico. El siguiente es la develación de un abuso sexual, que nos diga claramente que está sufriendo de un abuso. El siguiente son las conductas de hostigamiento a otros, que incluyen elementos sexuales violentos. Después tenemos las conductas sexuales con niños significativamente más pequeños o con desventajas evolutivas. También la simulación de o la participación en actividades sexuales. Por último, tenemos la presencia de enfermedades de transmisión sexual, así como la actividad sexual persistente con animales. Si sospechas o sufriste de un abuso sexual, puedes denunciar al 911.